Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a platicar un tema muy relevante que consiste en el conflicto de interés que podemos caer desafortunadamente en algunas ocasiones los médicos y que debemos de evitar a toda costa esta situación. Antes de empezar, déjenme decirles que la industria farmacéutica y los médicos somos un binomio en donde no podemos realmente separarnos. Y esta industria, por supuesto que ha modificado, gracias a sus aportaciones, la historia natural de muchas de las enfermedades. Repito, gracias a esta industria farmacéutica contamos hoy en día con vacunas que han hecho que muchas de las enfermedades se posterguen y algunas otras incluso ya no las veamos, afortunadamente. Por supuesto que la era de los antifímicos, que también por las investigaciones de la propia industria farmacéutica modificaron la morbimortalidad de una patología que es sumamente común como la tuberculosis. Los padecimientos, algunos de los padecimientos crónicos como el VIH-Sida se ha modificado también gracias a las aportaciones de esta propia industria con todos los nuevos tratamientos con los que hoy en día conocemos y que los pacientes con SIDA viven más y mejor incluso que cualquier otra enfermedad crónica degenerativa. ¿Qué podemos decir de los antidiabéticos que han modificado también la historia natural de esta gran epidemia que es la diabetes? Todo esto ha sido gracias a las aportaciones que la industria farmacéutica contribuye con este binomio industria farmacéutica médicos para la sociedad. Por supuesto que para que un fármaco sea exitoso se requieren de muchos años de investigación en sus diferentes fases y no todos llegan a ser ni útiles, ni seguros, ni eficientes, por lo que muy pocas logran salir al mercado. Y esto, por supuesto, que implica que la culminación exitosa de un fármaco requiera de mucho dinero, de mucho tiempo, de conocimientos especializados y sobre todo el desarrollo de nuevas tecnologías que desde el punto de vista financiero y administrativo deben ser recuperados a través de las ventas de los medicamentos. Hay muchas estrategias mercadológicas que han utilizado la industria farmacéutica con el campo médico. Desde que somos estudiantes, residentes, en los médicos especialistas, a las enfermeras, a los administradores, etcétera, etcétera, está en contacto la industria farmacéutica con nosotros. Y las interacciones de los médicos y la industria cada vez son más frecuentes e incluso han llegado a desarrollar pautas y conducta que se perciben como normales cuando en realidad deberían ser consideradas como una forma de conflicto de interés. Repito nuevamente, es muy importante la participación de la industria en la sociedad, en los médicos, en las instituciones de salud. El punto que voy a tocar es un puntito negro, que así lo considero, entre la industria farmacéutica y por supuesto los médicos, y que debemos superar esto y que de hecho ya se está superando. Por ejemplo, relacionado con las muestras médicas, con los eventos, con los regalos, con los recetarios que regalan o que pueden regalar a los médicos y con los objetos para la oficina. Estrictamente hablando, no deberíamos de recibir ninguna de estas situaciones porque nos hace en un momento determinado favorecer la prescripción de un nombre comercial específico cuando pudiera haber otra alternativa tan eficaz como esta, pero un poco más barata. Desafortunadamente, cada vez es más común que nosotros, los médicos, nos enteremos en los avances farmacológicos a través de los contactos de las compañías que dan a conocer sus productos con la visita de representantes, las ponencias pagadas en los congresos, la propaganda abierta en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y esto no debería de ser. El medio idóneo para la actualización de los médicos es a través de las revistas especializadas, con prestigio editorial y con la dictaminación de los pares o por pares, en la cual se analicen los beneficios y también los perjuicios de los fármacos con un enfoque objetivo y ajeno a todos los intereses comerciales. Y hay, como les decía, muchas áreas de conflicto entre la industria farmacéutica y los médicos, desde en los propios consultorios médicos, en los comités institucionales, en los centros de investigación farmacológica y, por supuesto, en todos los hospitales y espacios académicos en donde nos movemos cotidianamente. Y bueno, les decía, la muestra médica, por un lado, sí ayuda al paciente. Nosotros salimos al servicio social, al campo, nos llevamos las muestras médicas y sí ayudamos al paciente. Pero
cuidado, porque en enfermedades crónicas en donde el paciente requiere tomar un medicamento de por vida, podemos aferrar al paciente a que tenga o a que consuma un producto determinado y que pudiera tener menores ventajas que otro similar o otro genérico al mismo. Por eso es que digo que las muestras médicas no solo afectan a la práctica de los doctores que actúan como intermediarios entre las compañías y sus pacientes, sino que crean cierta dependencia de los propios pacientes. Y el acceso de las compañías farmacéuticas a los registros electrónicos de las farmacias, donde aparecen los datos de los médicos y los recetan, ha desatado una controversia acerca de la privacidad de las prescripciones, ya que se ha visto que los doctores son premiados o castigados. Y esto a nivel internacional y también en México ya hubo una protesta por considerar esta información que debía de ser confidencial. E incluso hay un código de ética desde el 2005 a nivel internacional, pero no se aplica en todo el mundo y no hay una evidencia de esta situación en donde podamos desligarnos de esto. Y hay muchos ejemplos. En todos los congresos, en algunas ocasiones, hay desayunos con el experto, que son desayunos pagados para patrocinar algún medicamento, comidas o cenas también con el experto, que son comidas o cenas programadas por la propia industria farmacéutica y no por los organizadores de los propios congresos. Algunos autores, como Brennan, proponen que los cambios deben empezar en los centros médicos académicos, ya que en ellos se forma la mayoría de los prestadores de servicios de salud, incluyendo a médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, etcétera, etcétera. La práctica extendida de que las marcas comerciales de las compañías farmacéuticas se promuevan en los eventos, congresos y cursos de educación médica continua debería restringirse, impidiendo a las industrias dar apoyos financieros directos o indirectos a los organizadores de los programas. Aquí la culpa la tenemos los dos, tanto la industria farmacéutica como los propios médicos que estamos en este juego. Por supuesto, y repito, no debemos de soslayar la gran actividad de investigación que tiene la industria farmacéutica. No debemos soslayar el gran aporte y la gran modificación de la historia natural de la enfermedad, porque la mayor parte de la investigación farmacológica la hace la industria farmacéutica privada. Y por otro lado, los nuevos fármacos que se promueven en los eventos, congresos y cursos de educación médica continua, dando apoyo financiero directo o indirecto a los organizadores de los programas con conferencias magistrales, desayunos con el experto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que hacer es aplicar disposiciones que limiten la presencia de las industrias en los eventos de actualización médica, porque esto va a redundar en la calidad de los conocimientos que se transmiten. Finalmente, vamos a recetar todos estos productos, pero la mejor manera de actualizarnos para poder recetarlos es a través de la literatura médica y no a través de la propaganda de la propia industria farmacéutica. Y aunque se advierta en muchos de los programas que la plática es patrocinado o que si hay algún conflicto de interés, la credibilidad de los ponentes se ve cuestionada y los asistentes muchas veces critican a los propios organizadores diciendo: vine a un congreso para que sea una plática patrocinada por la industria farmacéutica pagada. Por supuesto que también tenemos que cuidar que estas influencias comerciales no se antepongan con objetividad en los suplementos médicos, en las reimpresiones, en los anuncios. Y una propuesta es diseñar códigos éticos para que los editores aclaren sin ambigüedad lo que es un conflicto de intereses. ¿Cómo recuperamos esa ética médica? Bueno, prohibiendo recibir regalos, que los tenemos los regalos y que va a ser una propaganda subliminal en forma continua y permanente en nuestras consultas. Mantener íntegros los programas académicos, investigación sin influencias comerciales, no recibir muestras médicas, reconocer los conflictos de intereses y la lectura crítica de manuscritos. Afortunadamente, en nuestro país hay un acuerdo muy importante con varias organizaciones médicas y con la propia industria farmacéutica a través también de organizaciones que ellos mismos tienen, en donde nos hemos reunido para hacer muchos consensos a través de academias, a través de instituciones, a través de universidades, para que esta situación no vaya en perjuicio fundamentalmente de poder prescribir. En México
tenemos ya un código de buenas prácticas que ha elaborado en forma conjunta tanto la industria farmacéutica como el grupo médico, y que esto tiende a cambiar afortunadamente para bien. Diversas agrupaciones de esta industria farmacéutica y del gremio médico están trabajando en forma conjunta, ¿sí?, a través de múltiples situaciones que van en beneficio de nuestros pacientes. Otros conflictos de interés que tenemos que, por favor, revisar cotidianamente es ocultar, por ejemplo, información del paciente a terceros pagadores. Eso es muy importante. Cuando un paciente te dice, no le digas a mi seguro que soy diabético porque es una enfermedad preexistente que no declaré, nosotros no debemos de caer en esta situación. Cuando un paciente llega al servicio de urgencias alcoholizado y lo van a suturar, y el médico les dice, o la gente, el propio paciente le dice, no digas que soy alcohólico porque si no, no me va a pagar el seguro, tampoco debemos de caer en esa situación. Nosotros como médicos no podemos ocultar ninguna información. Otro punto importante es la dicotomía que pudiera existir, que afortunadamente en nuestro país está casi abolido, en donde un médico pudiera pedir algún estudio de laboratorio, de gabinete, y que pudiera recibir una percepción económica por lo que recibe. Tampoco podemos dar justificantes médicos de decir, te doy un justificante porque no vas a ir a la escuela, o un justificante porque tienes que ir a un juzgado y para que no te presentes. Esto tampoco debemos hacer. El actuar médico cotidiano tiene que estar encabezado, tiene que estar siempre supeditado por una muy buena práctica, porque si no hacemos una muy buena práctica y no mentimos, entonces podemos caer en un conflicto de interés que podría ser y que podría repercutir a la larga en el malestar del paciente. Por ejemplo, en lo que les decía de no comentar en un momento determinado que el paciente, por ejemplo, pudiera ser diabético y ingresa al hospital por una neumonía, y el paciente se está tomando sus antidiabéticos solito sin decirle a las enfermeras ni al propio médico, o el médico sí lo sabe, tenemos que decirlo, porque si el paciente por la neumonía cae en un estado de coma, no vamos a saber qué fue lo que le condicionó el estado de coma, y él tampoco va a decir en ese momento, y puede morir el paciente por una negligencia. Parte del profesionalismo que tenemos que tener en cuenta durante todo nuestro actuar médico es siempre conducirnos con la verdad. Muchísimas gracias.